Vamos entonces, hermanos, a enfocarnos ahora en el estudio de la palabra del Señor. Y quiero empezar diciéndote o mencionando una gran verdad. Se ha dicho que el pecado más contagioso de todos es la amargura. Se ha dicho que el pecado más contagioso de todos es la amargura. Y tiene mucha verdad. Porque una persona que por alguna razón, algún motivo ha permitido que su corazón se llene de amargura, va a afectarle a ella y también a las personas que están a su lado. ¿Alguna vez has luchado con la amargura? ¿Alguna vez has luchado con la amargura en tu corazón? La amargura suele instalarse después de un evento doloroso, algo que te decepciona, una traición, que le roba a las personas el gozo y viven amargadas, viven estresadas, viven con esos sentimientos en su corazón. Se vuelven enojadas, malhumoradas, negativas. Pero otras veces la amargura no se expresa, es interna, está dentro de nosotros. Podemos sonreír, podemos hablar, podemos comunicarnos, pero hay amargura dentro de nuestro corazón. Esta es la buena noticia. Dios desea sanarnos de toda amargura. ¿Alguien puede decir un amén? Y Él quiere restaurar el gozo de nuestra salvación. Y vamos a verlo en la historia de hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hechos y vamos a leer el capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Por favor, abra sus Biblias en Hechos capítulo 8, versículos del 4 y vamos a seguir leyendo. Yo voy a esperar unos minutitos hasta que usted lo encuentre. Si ve una persona que no tiene Biblia, por favor, compártale la Biblia. Si no tiene una Biblia, tiene el celular, no importa, lo importante es que se lea la palabra del Señor. ¿Ok? Hechos capítulo 8, versículos del 4 en adelante. ¿Estamos bien? ¿Lo tienen? Excelente. Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Señor. Dice Hechos 8:4 de esta manera. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Entonces, ¿quién? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿qué? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos que eran. Muy bien, así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado como Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Por cuánto tiempo? Mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y qué dice el verso 13? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a ¿quiénes? Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio ¿quién? Otra vez, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de ¿qué? De amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, del libro de los Hechos, en esta serie, La Iglesia Imparable. Y dijimos el domingo pasado, hablamos acerca del crecimiento de la iglesia, y con ese crecimiento hubieron retos, y esos retos se solucionaron con un equipo de hombres llamados como diáconos, los cuales eran servidores y atendían las necesidades prácticas de la iglesia. Y dice el pasaje que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Pero con este avivamiento vino la oposición, y esa oposición se tradujo en persecución. Especialmente la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 8, de que hubo un hombre, uno de los diáconos llamado Esteban, que lo mataron. En otras palabras, es el primer mártir de la iglesia. Lo mataron por predicar el evangelio. Y esa muerte y esa persecución hizo que muchos hermanos de la iglesia fueran esparcidos. Eso usted lo puede ver en el capítulo 8, el versículo 1, donde dice: y Saulo, que luego vamos a hablar de él, consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y luego dice: y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los hermanos fueron esparcidos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué encargo le dio el Señor a la iglesia? En Hechos 1:8, ustedes se acuerdan cuando la palabra dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo: en estas ciudades tienen que ir y tienen que esparcir el evangelio, compartir las buenas nuevas. Pero ¿qué pasó, hermanos? La iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda. Los hermanos y la iglesia estaban tan cómodos, y déjeme decirle que ellos no querían salir de su zona de comodidad. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde el capítulo 1 al capítulo 8? 7 años. 7 años en donde los hermanos no querían salir de esa comodidad. Así que el Señor permitió que la persecución. Y esa persecución logra o hace que los hermanos se esparzan por otras ciudades. Alguien dijo: si una iglesia no quiere ser iglesia Hechos 1:8, Dios va a permitir que sean iglesias 8:1. O sea, que va a ser o va a permitir que salgan, porque la intención de Dios es que llevemos su gloria, amén, que esparzamos el evangelio, que muchos más conozcan del Señor. Y eso es lo que sucedió. Y la Biblia en este relato, en el capítulo 8, nos dice que el evangelio llegó hasta Samaria, a los samaritanos. Ahora, si no entendiéramos quiénes son los samaritanos, pues seguiríamos leyendo. Pero muchos de nosotros sabemos que los samaritanos eran odiados por los judíos, porque eran mestizos, eran descendientes de los judíos que habían sido llevados cautivos por los asirios desde el reino del norte de Israel. Estos judíos se casaron con personas que no eran judías, así que se mezclaron. Esa mezcla hizo que los judíos los rechazaran, no los vieran con buena cara. Es más, un judío no podía cruzarse con un samaritano. Incluso tenían que dar así una vuelta entera para no cruzar por Samaria. No los querían ver, como decimos, ni en pintura. No los soportaban. Pero Jesús dijo: vayan a Samaria, a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y ¿hasta dónde?
hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos. Amén. Y Él quiere que todos le glorifiquen, todas las naciones le glorifiquen. Bueno, una de estas personas fue Felipe, que salió. Felipe era otro diácono. Me llama poderosamente la atención el protagonismo de estos hombres de Dios, estos hombres llamados diáconos. Tenemos Esteban y ahora tenemos el gran evangelista Felipe. Y Felipe fue a Samaria. ¿Y saben qué cosa hizo ahí? Empezó a predicar el evangelio. Eso es lo que hizo Felipe. Mira conmigo el versículo 4 otra vez. Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Diga Cristo. Les predicaba a Cristo. Esa era la predicación de este diácono Felipe. Hermanos, tenemos que predicar el evangelio. El evangelio es Cristo. Y la Biblia nos habla qué es el evangelio. Nos habla que el evangelio es acerca de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados según o de acuerdo a las escrituras. Él murió por nuestros pecados. Eso es lo que enseñaba Felipe. No solamente Él murió por nuestros pecados, sino que fue enterrado como una prueba de su muerte por nosotros. Y el evangelio dice, al tercer día, según las escrituras, Él resucitó. Cristo está vivo. Y es lo que él decía. Felipe predicaba el evangelio de Jesucristo. No paraba de hacerlo. Y dice la palabra del Señor que muchos creyeron y fueron bautizados. Muchos recibieron ese evangelio, creyeron y dice inmediatamente fueron bautizados. Fueron muchos samaritanos bautizados. Dejaron sus prácticas paganas y fueron bautizados. Gloria sea a nuestro Dios. Pero ahí donde empieza esta historia de este personaje llamado Simón. Hermanos, está dentro de lo que estamos predicando. Esta historia es una historia impresionante. Y mientras que yo preparaba este mensaje, pensaba que quizás alguna persona que está aquí necesita recibir este mensaje. De repente se siente identificado. De repente está lidiando con la amargura en su corazón por una traición. Está lidiando con la amargura en su corazón porque algo no salió bien. Algún proyecto se canceló. Algún negocio se frustró porque quizás hubo una traición. Yo no sé. Solo Dios sabe quién está aquí permitiendo en su corazón esa amargura. Pero quiero decirle en el nombre de Jesucristo, la amargura solamente te afecta a ti. Por eso hoy mi anhelo a través de esta historia es que tú recibas la sanidad de tu corazón. Por eso titulé este mensaje así, de la amargura a la cura. ¿Alguien puede repetirlo? 2, 3. A la cura, de la amargura a la cura, porque si hay alguien que puede sanar nuestro corazón, es nuestro Dios. Él es todopoderoso, Él es Yatros, esa palabra hermosa. Él es médico de médicos y Él sabe cómo trabajar con un corazón con amargura dentro de él. Y ese es el caso de Simón. Simón, un hombre que anteriormente practicaba la hechicería. Por supuesto, él engañaba porque las personas pensaban que el poder que tenía era el poder de Dios, pero no era el poder de Dios que hacía lo que hacía, era el poder de Satanás. Satanás le daba ese poder y el reino demoníaco. Simón no era un mago simplemente que hacía magia con sus manos, no, era mucho más que eso. Hacía prácticas demoníacas, falsificando el poder de Dios, y toda la gente lo tenía en gran estima, se sorprendían de él, se admiraban de lo que él hacía. Pero la historia bíblica dice que también él escuchó el evangelio. Dice el versículo 13, también creyó Simón. La palabra creer es la palabra pisteo, que se usa para creer para salvación, esa fe para salvación. Y dice, y él creyó, Simón, él creyó él mismo, y habiéndose, ¿qué dice? Bautizado. Creyó, ¿y qué más pasó? Se bautizó. El mago creyó y el mago se bautizó. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Dios puede trabajar en un corazón duro. Los que somos nosotros la piedra de tropiezo cuando no creemos que Dios puede cambiar un corazón.
dudamos del poder de Dios. Déjeme decirle algo, si Dios cambió tu vida, Él puede cambiar la vida de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios es imparable. Y dice que este hombre creyó y este hombre se bautizó. Pero ¿qué dice la historia? Al ver lo que estaba pasando, él ofreció dinero. ¿Qué estaba pasando? Versículo 14 nos dice que se enteraron en Jerusalén de lo que estaba pasando en Samaria, y habiendo recibido la palabra de Dios, muchos estaban creyendo y bautizando. Entonces se envió a Pedro y a Juan. Pedro y Juan llegaron a ese lugar y ellos constataron de lo que estaba pasando, y dice la palabra del Señor que les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Estas son cosas que pasaron únicamente al principio del nacimiento de la historia, del nacimiento de la iglesia. ¿Por qué hicieron eso? Para asegurar la continuidad entre la iglesia de Jerusalén y la nueva iglesia en Samaria, y evitar la división, para que todo esté parejo. Así que estos apóstoles llegaron y pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia no nos describe qué pasó, qué situaciones, qué manifestaciones sucedieron, pero lo que sí sabemos es que cautivó a Simón. Simón quedó perplejo. Simón dijo: wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces la palabra de Dios nos habla de lo que él pretendió hacer. Simón básicamente, dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué ofreció Simón? Ofreció dinero. Ahora, el original tiene que ver con el tema de que lo que estaba ofreciendo es cash. Él estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero. ¿De dónde vino ese dinero? De todas las cosas que él hizo, de todo el engaño, de toda la magia que hacía. El punto es que tenía dinero para poder supuestamente comprar ese poder. Recuérdate que la Biblia habla y Jesús dijo que recibirán, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que quería hacer Simón, comprar ese poder. Pero ¿qué motivaciones tenía? Motivaciones impuras, motivaciones egoístas. Él no quería ese poder para beneficiar a otros. Él quería ese poder para levantar su prestigio. Eran un deseo egoísta en su corazón, básicamente egoísta en su corazón. ¿Sabes que este acto de compra, este pecado de comprar o vender oficios o privilegios de la iglesia tiene un nombre? Se llama simonía. El acto de querer comprar o vender oficios o privilegios de la iglesia. ¿Ok? Esto es lo que quiso hacer Simón. ¿Qué sucedió luego? Pedro discierne lo que está pasando con Simón. ¿Quién le dio esa comprensión? El Espíritu Santo. Él discierne, Pedro, las motivaciones y lo que estaba en ese corazón. Y una cosa más, mira el versículo 23, lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de, ¿qué dice? De amargura, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, la palabra amargura, el original de la palabra amargura significa veneno. El corazón de Simón estaba envenenado por la amargura. Tenía esa amargura en su corazón y su corazón estaba haciendo estragos en su vida y en sus decisiones. Yo no sé cuántos de ustedes han comido una fruta que parece dulce pero termina siendo agria. No sé si se recuerda, yo me recuerdo de la toronja. ¿Alguien ha comido toronja? La toronja te engaña. Parece dulce, pero dentro hay amargor. Hay personas, hermanos, que son muy dulces, ¿sí? Ya está mirando usted a alguien, qué lindo, qué bueno, ¿verdad? Hay personas que son medias dulces, ¿verdad? Y hay personas que son agrias. Si se está enojando es porque usted es una de ellas, ¿eh? Pero esa amargura, escúcheme lo que le voy a decir,
ninguna criatura, ningún bebé nace amargado. Yo no he visto ningún bebé que nace amargado. ¿Cómo nacen los bebés? Reilones, felices, contentos. Siempre tienes una sonrisa en el rostro de un bebé. Luego pasa el tiempo y por circunstancias, situaciones familiares o amistades, o sabe Dios qué, la amargura empieza a crecer dentro de su corazón. Y es triste cuando tú ves a una persona que va cambiando por la amargura. La amargura tiende hasta a cambiarte físicamente, ¿sí o no, hermanos? Físicamente, la manera como mira, la manera como se expresa. Ahora, algunos no lo muestran, esa amargura la llevan por dentro, fingen, siempre están con una sonrisa. Parece como comercial de pasta de dientes, ¿verdad? Pero por dentro hay amargura, hay dolor. En el caso de Simón, su amargura, lógicamente, venía básicamente por la envidia y los celos. Ahora, algunos comentaristas, tengo que decirlo, piensan que Simón no era salvo, que no era creyente. Yo he encontrado comentarios opuestos también, pero algo es cierto, la Biblia dice que Simón, ¿qué cosa? Creyó. Y algo más que dice, que él se bautizó. No me sorprendería que Simón fuera creyente, pero un creyente nuevo, un nuevo creyente. Y como nuevo creyente hay cosas que tenemos que ir trabajando. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron en la fe? Levante su mano. Y cometíamos errores y teníamos diferentes creencias. Y Dios poco a poco nos fue ayudando con su palabra, con ayuda, con discipulado, para ir sacando todas esas cosas y poder quedarnos con aquello que es la verdad. Lo cierto es que Simón se llenó de amargura. Y muchos nuevos creyentes, y no solamente nuevos creyentes, puede ser creyentes de tiempo, por algo que ha pasado en su vida, guardan amargura en su corazón. Muchas veces esta amargura se ve, por ejemplo, con la hipertensión arterial, ¿sí? Tienen presión alta, por ejemplo, son síntomas que a uno le puede matar. Mire, la amargura le puede matar. Por eso, qué importante que usted esté aquí y yo esté aquí para escuchar el consejo de Dios. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Hay muchas. Yo no me puedo poner a explicar cada una de ellas, pero la Biblia habla acerca de algunas personas que tuvieron amargura en su corazón por diferentes razones. El primero de ellos, por ejemplo, lógicamente es Simón. Me llama la atención cómo Pedro discierne en el espíritu que Simón tiene amargura en su corazón. Y esto me lleva a pensar qué importante es el discernimiento en nuestras vidas. Qué importante es discernir lo que está pasando, no simplemente hacer un juicio apresurado. Ahora, la Biblia dice que si no tenemos sabiduría, ¿se la pidamos a quién? Si la pidamos a nuestro Dios, porque podemos cometer errores, pero tuvo discernimiento y pudo detectar que había en ese corazón que aparentemente estaba feliz, que aparentemente estaba todo bien, había raíz de amargura. Así que aquí tenemos la primera causa común de la amargura. Y por favor, si hay una similitud con alguno de estos ejemplos, no es que te estoy juzgando, no es que quiera hacerte sentirte incómodo, simplemente quizás Dios está usando esta palabra para advertirte y ayudarte y por último sanarte de la amargura. ¿Cuál es la primera causa? Envidia y celos por lo que otros tienen y tú no. Eso es muy común. Nuestro corazón se llena de amargura porque no tenemos lo que otros tienen. No tenemos el carro que otros tienen, no tenemos la casa que otros tienen, o estudios que otros no tienen, o nos gustaría tener el don que otra persona tiene y yo no lo tengo, y se puede llenar nuestro corazón de amargura. Simón tenía envidia del poder que el Señor había concedido a los apóstoles, y él quería ese poder, y como no lo estaba obteniendo, su corazón se llenó ¿de qué? Se llenó de amargura. Hermanos, así pasa muchas veces. Tenemos celos de un hermano, de una hermana, de un pariente, de alguien que empezó algo y tú dices, ¿cómo pudo él y yo no? Yo estoy aquí tanto tiempo, yo he luchado y ¿por qué yo no tengo lo que esa persona tiene? Y poco a poco vas abriendo la puerta de tu corazón a la amargura. A la amargura, es esa actitud que Pedro detectó, reconoció en Simón. Muchas veces dice, ¿por qué él y no yo? Ese es el tipo de amargura. ¿Por qué él? ¿Por qué a él le va bien y a mí no? ¿Por qué él tiene esos hijos y yo no tengo esos hijos? ¿Por qué ella tiene ese esposo y yo no tengo ese esposo? ¿Verdad? Se ríen algunos.
Pero así pasa, nos comparamos, las comparaciones son terribles y nos puede llevar a la amargura. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios y tienes lo que tienes por la gracia de Dios. No mires a la acera del frente, no mires el pasto del vecino. Gózate del Señor por lo que Dios te ha dado. Alaba a Dios. No hay algo más lindo para Dios que un hijo agradecido. Porque si eres fiel en lo poco, el Señor te va a dar más. Dios no bendice la envidia ni los celos. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Otra causa común de la envidia, ¿sabes cuál es? Las decepciones de la vida. Las decepciones de la vida. Hay algo que te decepciona. La decepción sucede, pasa. Esperabas algo de alguien y eso no pasó y te decepciona. Esperabas algo de tu trabajo, esperabas un aumento y se lo dieron a la persona de al lado y a ti no. Te decepcionas. La decepción muchas veces, mire, déjeme decir algo, tú no puedes impedir decepcionarte en la vida. Eso no lo podemos controlar. Las decepciones no las podemos controlar. Yo me he decepcionado muchas veces. ¿Hay alguien que se ha decepcionado aquí alguna vez? Y ha dicho, ¿hay alguien? Yo soy el primero que levantó la mano. De eso tú no tienes control. Tú no tienes control de lo que hacen las personas o lo que puedan hacer. No controlamos eso. Déjame decirte de qué tienes control, de la manera como tú respondes a la decepción. De eso tienes control y de eso eres responsable. Hay gente por la vida que se victimiza y dice, yo soy así porque mi mamá, yo soy así porque mi papá, yo soy así porque mi amigo, yo soy así porque mi novia me dejó, yo soy así porque mi esposo o mi esposa. Y se victimizan. Es verdad, hay cosas que nos sorprenden y puede pasar que te decepciones. ¿Cómo puede ser que esta persona haga eso? Si yo soy su amigo, si yo soy su esposo, si yo soy su esposa, te decepciona. De eso no tienes control. ¿Qué puedes controlar? ¿Cómo tú vas a responder? Mire, déjeme decirle algo, escuche con atención. Hay dos maneras de responder frente a las decepciones de la vida. Dos y solo dos que yo conozca. Uno es maduras. La otra, te amargas. La otra, simplemente te vuelves más amargado. Hay mucha gente que camina en esta vida súper amargada. ¿Por qué? Porque respondió con amargura, porque respondió de esa manera. Al contrario, cuando hayan decepciones en la vida, tienes que usarlo como una manera de crecer, una manera de madurar. Sé más maduro frente a las situaciones de la vida. Si eres hijo de Dios, todas las cosas que te sucedan ayudan a bien, a los que amamos a Dios. ¿Alguien puede decir un amén más fuerte? Gloria a Dios. La Biblia da ejemplos. Ana luchó con amargura cuando no podía concebir. Y decía, ¿por qué? Y dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1 versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Las decepciones de la vida. Otra causa, la traición y el rechazo por parte de otras personas. La traición. Mire, si hay algo que es, diríamos, más difícil de superar, es la traición. Traición de un cónyuge, traición de un amigo, traición de un hermano, traición de un compañero. Eventualmente va a pasar, o también que tú o yo podamos traicionar a alguien. Eso puede ser una razón de amargura. Esaú enfrentó la amargura cuando su hermano Jacob tomó la bendición que se suponía que era para él. ¿Usted se acuerda? Dice la Biblia en Génesis 27:34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío, lleno de amargura. Otra causa, las dificultades y miserias de la vida. Las dificultades y miserias de la vida. Muchas veces, hermanos, pasamos por miserias y dificultades que nos sorprenden, porque recuérdate que aunque somos creyentes, eso no es una vacuna para que no hayan dificultades que nos acontezcan. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que aunque soy seguidor de Jesucristo, eso no me excede que yo pueda pasar por una dificultad. Job enfrentó amargura cuando Dios permitió que perdiera su familia y sus posesiones y su salud. ¿Alguien se acuerda de Job?
Dice Job capítulo 7, versículo 11, por tanto, no refrené mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Una alma amargada. Otra causa, pérdida personal y la muerte de seres queridos. Yo creo que la mayoría, si no todos, hemos pasado una experiencia así. Un familiar que fallece, una pérdida de una madre, de un padre, de un hermano, de una hermana, o incluso de un perrito o de un gato o alguna mascota que uno tiene. Y es difícil enfrentar una pérdida. El duelo es real. Hay muchas personas que no pueden superar esta pérdida y levantan su mano a Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué? Y permiten amargura en su corazón. Noemí, un ejemplo, se volvió amargada después de la muerte de su esposo y sus 2 hijos. Usted puede verlo en el libro de Ruth. Muchas veces otra causa es el fracaso personal. Fracasos. No pudo salir lo que yo esperaba. Un negocio, una propuesta, un emprendimiento, un matrimonio. Fracaso personal. Pedro sintió amargura mientras lloraba por haber negado a Jesús. Un fracaso total. Pedro, el que comió con Jesús, caminó con Jesús, siguió a Jesús, vio sus milagros, vio el poder de Dios, le dijo, Señor, hasta la muerte te seguiré. Y en el momento más difícil, Pedro negó a Jesús. Dice Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Puede ser el fracaso personal una razón también de la amargura en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo lidiar con la amargura? Escúcheme, no quiero minimizar las causas por la cual tú sientes amargura en tu corazón. No lo quiero hacer. Hay mucha maldad en este mundo y a veces entre nosotros los seres humanos cometemos errores y nos dañamos y ponemos esa carga en el corazón de otra persona. Pero quiero decirte algo y quiero que me prestes atención. La amargura afecta a todos los que te rodean. Mire lo que le voy a decir. Una esposa amargada amarga a sus hijos, amarga su casa, amarga a sus generaciones. Un esposo amargado amarga a sus hijos, amarga a sus generaciones. A veces uno dice, es mi dolor, es mi amargura y yo cargo con ella. No. Tarde o temprano, ese veneno lo vas a esparcir a las personas que están a su lado. Y ellos van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque la amargura es el pecado más contagioso. Pero no solamente eso, es un pecado contra Dios. La amargura es un pecado contra Dios. Pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Usted no conoce de la traición. Usted no entiende lo que me hicieron. Quizás no lo entienda. Pero al final la amargura quien destruye es a ti mismo. Envenena tu corazón y tu vida. Y yo sé que tú no, el dolor ya fue duro, pero no quiero que tú camines en amargura y en dolor por el resto de tus días. Cuando permitimos que la amargura se asiente en nuestro corazón, nos volvemos amargados y contaminamos a las personas que están a nuestro alrededor. Dios nos manda a deshacernos de la amargura. Diga conmigo, amargura, te tienes que ir. En el nombre de Jesús. Quiero darte 2 pasajes bíblicos, Efesios 4, 31 y el otro Hebreos 12, 14 y 15. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Y quiero que estos pasajes, especialmente tú que estás lidiando con el dolor y la amargura, los leas cada noche. Dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el otro pasaje, Hebreos capítulo 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿qué dice? De amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ve lo que dice? Habla de una raíz de amargura. A veces esas raíces son difíciles de detectar. Muchas veces fue alguna palabra que te dijo alguien que tú conocías, una traición, una frustración, una pérdida, pero permitiste que esa raíz empezara a crecer
Y como esa raíz va creciendo, va empezando a esparcirse dentro de ti. Quizás no lo expresas, quizás lo guardas muy bien y lo ocultas, pero tú sabes que hay ese dolor y amargura en tu corazón y no puedes continuar con él. Entonces, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Líbrate de esa amargura, líbrate de esa amargura. En Jeremías, capítulo 23, versículo 15, he aquí que yo los daré por altiva hierba y por agua de hiel los haré beber, porque desde los profetas de Jerusalén ha salido profanidad por toda la tierra. Es interesante cómo se crea el vinagre, ¿verdad? El vinagre tiene que pasar por un proceso. Se fermenta azúcar, se fermenta fruta o granos con levadura para producir vino, por ejemplo. Y luego ese alcohol se expone al oxígeno y a bacterias acéticas que lo convierten en ácido acético, que es el vinagre. Tú puedes hacerlo en casa, pero hubo un momento en que fue algo dulce, pero luego se convirtió en vinagre. ¿Cuál es la aplicación para la vida? Así como el jugo de la vid se convierte en vinagre, una fe que parecía dulce o aceptada puede volverse amarga frente a los desafíos de la vida. Tenemos dos opciones y solo dos. O maduramos, crecemos, ok, me pasó, ok, sucedió, ok, no me gusta, ok, pero estuvo, Dios lo permitió, tengo que crecer, tengo que ser mejor, tengo que madurar. O te amargas y vives amargada, vives amargado y contaminas y dañas a las personas que están a tu lado. Dios quiere sanarnos de toda amargura. ¿Cuántos dicen amén? Deshacerte de la amargura casi siempre involucra perdón. En serio, piénsalo. Casi siempre involucra que tienes que perdonar a alguien, ya sea hacia otra persona o hacia ti mismo. Debemos orar para que Dios remueva cualquier amargura, orar. Y es curioso, Simón en el versículo 24 es exactamente lo que él pide. Mira el versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Debemos orar para que Dios remueva cualquier raíz de amargura. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que yo te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. Y yo te voy a pedir un favor. Esto no es un espectáculo. Yo no quiero que nadie levante su cabeza, por favor. Que oren por sí mismos. Pero si tú dices: pastor, ore por mí. Ore por mí. Yo necesito esa oración. Quiero pedirte un favor. Levanta tu mano y bájala. Y será suficiente para mí. Amén. Estoy viendo su mano levantada. Estoy viendo su mano. Estoy viendo tu mano. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estoy viendo tu mano levantada. Estoy viendo su mano levantada. Amén. Estoy viendo su mano levantada. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, venimos ante ti con un corazón rendido delante de ti, muchas veces cargado. Señor, hoy es un día para reconocer que hay heridas, decepciones, dolores que han echado raíces de amargura en mi interior. Díceselo, hermano, hermana. Clama, dile: te pido en el nombre de Jesús que arranques toda raíz de resentimiento, enojo, tristeza profunda que me impide vivir en la libertad de tu gracia. Por favor, dilo: renuncio a guardar rencor, decido perdonar aunque me cueste. Haz tú en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo o mí misma. Señor, llena mi alma con tu paz, restaura mi gozo y hazme libre para amar como tú amas. Sana mi corazón, Señor, y hazlo de nuevo. Gracias, Señor, por estas manos levantadas, sinceras, que tu palabra, Señor, ha llegado hasta sus vidas. Y sé, Señor, que si pedimos lo que hemos pedido y si han pedido lo que han pedido,
tú estás obrando en este momento, trabajando en ese corazón, sanando esas heridas abiertas y restaurando. Por eso, Señor, hoy te damos a ti toda la gloria, todo el honor y todo el crédito, porque tú eres el médico de médicos. A ti sea toda la gloria. En Cristo Jesús oramos así. Y los hijos de Dios decimos: amén.